No en la Grecia actual, no. En la antigua Grecia, ¿ok? Estamos hablando de una Grecia aproximadamente 900 años antes de Cristo, ¿ok? Estamos hablando de una Grecia de aproximadamente 900 años antes de Cristo. Te voy a mostrar una línea del tiempo para que te puedas ubicar, ¿ok? Porque esta línea de tiempo siempre la voy a usar. Por cierto, voy a compartir todo el material que estamos hablando, voy a mostrando, lo voy a compartir. Aparte del material de CEPRE que ustedes tienen, también las diapos que tengo, las voy a compartir, ¿ok? A ver, esta línea de tiempo que te voy a mostrar, no solamente te sirve para literatura, te sirve para todo, para historia especialmente, ¿no? Ok, a ver. Como ya hemos dicho, ¿no? La literatura es un arte, ¿cierto? La literatura es un arte, donde el ser humano expresa sus emociones, sentimientos, ideas, ¿ok? Pensamientos, utilizando la palabra de forma oral o escrita. A ver, mira, esta línea de tiempo de repente usted ya la sabe, muchos de ustedes ya la saben, o de repente no. ¿No? La historia se divide de esta manera. ¿Y por qué es importante en literatura hablar de esto? Porque varias cosas que vamos a hablar se van a ubicar en ciertas edades. Cuando tú estudias la historia, te vas a dar cuenta que la historia está dividida en edades. Tenemos la edad antigua, ¿ok? Tenemos la edad antigua, tenemos la edad media, tenemos la edad moderna y tenemos la edad contemporánea. Pregunta, Grecia y Roma, ¿en qué edad se ubican? Grecia especialmente, ¿en qué edad se ubica, muchachos? La cultura griega, ¿en qué edad se ubican? ¿Se pueden utilizar el audio? Háblalo con confianza, no sean tímidos. Muy bien, Álvaro. Y la edad antigua. Mira, Grecia está acá, muchachos. Está aquí. Mira, aquí es el año 0, el año que supuestamente nació Jesús. El año 0. Y Grecia estará por acá, en esta parte de la línea del tiempo. ¿Ok? Grecia está por ahí. 900 a 1000 años antes de Cristo surge la cultura griega. Y en este periodo de la cultura griega van a hacer la literatura como una ciencia para poder establecer normas, para poder estudiarla, ya una ciencia como tal, ¿no? Para poder estudiarla, analizarla en Grecia, ¿ok? Van a ser en Grecia. Posteriormente hasta la actualidad, ¿no? Van a aparecer diferentes movimientos literarios, van a aparecer en distintas épocas, ¿ok? Porque nosotros vamos a estudiar a partir de movimientos literarios que van a aparecer. Por ejemplo, ¿qué es un movimiento literario? Un movimiento literario es un grupo de escritores en determinados lugares que van a escribir obras con iguales características, con iguales ideas. Por ejemplo, supongamos que hay un grupo de escritores que nacieron en Alemania y que dicen, ¿saben qué? Lo más importante en la literatura es expresar lo sentimental. Lo sentimental es lo más importante. Lo de la mente, lo de la razón no importa tanto. Lo más importante es el sentimiento. Este movimiento literario, todos los escritores que están dentro de este movimiento van a tener que escribir obras con esa idea, porque pertenecen al mismo movimiento, ¿ok? A la misma tendencia. Pero de repente aparece otro movimiento en Francia que te va a decir, ¿sabes qué? Lo más importante no es el sentimiento, lo más importante es la razón, ¿ok? Y todos los escritores que van a escribir dentro de este movimiento van a decir que la razón es lo más importante y van a desechar los sentimientos, ¿ok? Cuando hablo del sentimiento es lo más importante, ¿alguien sabe a qué movimiento me refiero? De repente que haya tenido conocimiento previo. ¿Alguien sabe de repente a qué movimiento me refiero? Al romanticismo, ¿no? Romanticismo. Y cuando me refiero que lo más importante es la razón, ya no el sentimiento, ¿a qué movimiento me refiero? A ver, por el chat han escrito. No, bueno, podría ser, muy bien. Renacimiento, hay varios, ¿no? Renacimiento, neoclasicismo y realismo, ¿no? Muy bien, Daniela, muy bien, Amarilis, podrían ser ellos. Profe, ¿qué está hablando? Estoy hablando de algunos movimientos literarios que van a aparecer a través del tiempo. En esta línea de tiempo que he colocado,
te vas a dar cuenta que cuando vamos estudiando poco a poco, un movimiento va a aparecer en la edad antigua, otro va a aparecer en la edad media, otro va a aparecer en la edad moderna, así sucesivamente, ¿ok? Así sucesivamente. Estos son los movimientos literarios que vamos a estudiar a través de las semanas, ¿ok? Estos son los movimientos literarios que vamos a estudiar a través de las semanas. El clasicismo, que el día de hoy vamos a mencionar hasta donde lleguemos, medievalismo, renacimiento, barroco. Cada movimiento tiene ideas diferentes, ¿ok? Y todos los escritores de cada movimiento vamos a estudiarlas detalladamente. ¿Cuál es el primer movimiento literario? Obviamente el que dice el número 1, que es el clasicismo, o lo conocemos también como literatura clásica, que es lo mismo, ¿ok? Y este clasicismo, que es el primer movimiento literario que vamos a ver, va a estar ubicado acá, en Grecia. En Grecia va a estar ubicado el primer movimiento literario que vamos a estudiar. Pero antes de hablar de eso, antes de hablar del primer movimiento literario, vamos a hablar de teoría, un poquito de teoría literaria, que es importante, ¿ok? Vamos a hablar de una clasificación. Tengo una pregunta que es muy sencilla. Me imagino que debes haber leído muchos libros, porque te gusta leer o porque el colegio te obligaron, ¿no? Sabes que ya lee, ¿no? Me imagino que debes haber leído por ahí más de 2 libros en tu vida, creo que has leído, ¿no? ¿O no? ¿Te has puesto a pensar alguna vez cuántos libros has leído? ¿Cuántos libros has leído? A ver, sinceramente, ¿habrás leído más de 2? ¿Sí? ¿Habrás leído más de 2 libros? Sí, dice Carla, posiblemente, dice, ya lo dudas, ¿no? Posiblemente habré leído más de 2. 9, dice por ahí la compañera Marilis. Sí, yo sí que sí, tú sí has leído bastantes libros, te conozco. ¿Más de 5 creen que hayan leído? A la justa 1, dice. Bueno, para los que han leído varios libros, te hago una pregunta, especialmente libros literarios, ¿no? No te estoy hablando de un libro que te hable de cocina, ¿no? No te estoy hablando de un libro que hable de cómo aprender a manejar auto, no. Te estoy hablando de libros de literatura, ¿no? Cuentos, novelas, poesías, ensayos, ¿no? A ver, te hago una pregunta para todos los que han leído varios libros. Oye, para que no, pero de repente lo aviso. No lo he leído, pero lo he revisado. ¿Todos los libros de literatura son iguales? ¿Todos los libros de literatura son iguales? No. No, claro, no son iguales. Hay diferencias. ¿Y me puedes decir cuáles son las diferencias que tú encuentras en todos los libros de literatura? Características. Características. Estas diferencias lo vamos a dividir en 2, fondo y forma. Estas diferencias en los libros lo vamos a dividir en 2, fondo y forma. Es como a ver, de repente describo, ¿sabes qué? Te voy a decir la chica que me gusta. Wow, si la vieras la chica que me gusta, tiene una sonrisa hermosa. Cada vez que sonríe, sus dientes blancos se ven y sus pómulos rosaditos, cuando se ruboriza, es muy linda, de verdad. Y cada vez que alza la mirada con sus pestañas extremadamente grandes, wow, me alborota, en serio. Y ni decirte de sus manos, tiene unas manos muy frágiles, tiene unas manos muy delicadas. Y al momento de hablar, wow, habla muy lindo, habla muy lindo. Pero la vez pasada vi que vino un niño a pedirle dinero y le dije, oye, cochino, vete. Así le habló el niño. Eso no me gustó. Y después empezó a hablar muchas lisuras, empezaba a hablar pestes de sus amigos, ¿no? Como que era un poquito hipócrita. Mira, te he escrito 2 cosas de la persona que me gusta. Su forma y su fondo. ¿Qué me refiero con forma? Forma me refiero a la tapa, ¿no? A lo aparente, a lo físico. Fondo, a lo que está dentro. Lo mismo sucede en las obras. Las obras son diferentes por estos 2 aspectos. Por el fondo y por la forma. O sea, tú cuando agarras un libro, profe, este libro es grueso, el otro libro es más delgado. No me refiero a eso. Me refiero que cuando hablo de fondo, me refiero a lo que trata el libro, el tema que toca, ¿ok? El mensaje. Cuando te hablo de fondo, te estoy hablando del mensaje, de lo que trata. Y cuando te hablo de forma, es cómo llega el mensaje. Una cosa es el mensaje, el fondo, y otra cosa es la forma, o sea, cómo está llegando el mensaje. Los libros de literatura se van a diferenciar en esos 2 aspectos. En su fondo, o sea, en el tema,
Algunos van a tratar de amor, otros de desamor, ¿no? Suele pasar, de desamor, otros de violencia, denuncias sociales, mundos fantásticos, o sea, diferentes tipos de temas, ¿ok? Y la otra manera de diferenciarlos es en su forma, porque uno puede estar escrito en verso, que ya vamos a ver qué es verso, y otro puede estar escrito en prosa, y ya vamos a ver cómo es prosa. A ver, aquí te voy a mostrar una diapo, otra diapo, dame un segundo, que todo lo que te estoy hablando está en la diapositiva que te voy a mostrar. Tu material también está, pero de una manera un poquito más, como es material de CEPRE, el material de CEPRE siempre es un poquito más ya específico, no detalla mucho en la explicación, ¿no? Por eso te vas a apoyar de mi diapositiva, ¿ok? O sea, mira, las obras literarias se dividen en esos dos. En fondo, ¿no? En fondo, o sea, el mensaje, lo que se dice, lo que trata la obra, y en la forma, o sea, ¿cómo lo digo? ¿Cómo está escrito? En la manera como te lo cuentan, ¿ok? Y esa forma puede ser verso o prosa, que todavía no te voy a explicar qué es verso o prosa, o de repente algunos ya lo saben ya, pero voy a ahondar primero en otro tema o en otro aspecto antes de ahondar qué es verso y prosa. Entonces, llegamos a la conclusión, muchachos, que todas las obras no son iguales. Hay diferencias en su fondo y forma. Entonces, va a haber un filósofo en la antigua Grecia que va a estar leyendo muchos libros y se va a dar cuenta, oye, que no son iguales. Este es diferente a la otra, al otro libro que he leído. Este trata de otro tema. Este es escrito de otra manera. Va a haber diferencias. Este filósofo va a encontrar muchas diferencias. Y lo que va a hacer, los va a separar. Este filósofo los va a clasificar, los va a ordenar. Va a decir, estos tipos de libros se van a llamar tal. Estos tipos de libros se van a llamar aquel. Y estos tipos de libros se van a llamar aquella. Van a ponerle nombre, lo va a clasificar, ¿no? Lo va a clasificar los distintos libros. A esa clasificación se le conoce como géneros literarios. ¿Ok? A esta clasificación se le conoce como lo que está en tu material, géneros literarios. ¿Ok? O sea, ¿qué significan los géneros literarios? Un filósofo va a dividir, va a clasificar las distintas obras literarias, las va a ordenar. ¿Y cómo la va a diferenciar? La va a diferenciar según su fondo, o sea, de lo que trata, aquí según su fondo, y según su forma, según su fondo y forma. ¿Ok? Y pregunta, ¿quién es este filósofo que va a hacer esta clasificación? ¿Alguien lo sabe? De hecho que sí. ¿Quién es este filósofo que por primera vez va a hacer esta clasificación? ¿Alguien lo sabe? Este filósofo, muy bien, Amarilis. Este filósofo se llama nuestro Soli. Disculpa, me lenguaje un poco vulgar. Nuestro filósofo Aristóteles. Hola, soy Aristóteles. ¿Ok? Aristóteles, el griego, Aristóteles antiguo, el filósofo Aristóteles, discípulo de Platón. Aristóteles va a hacer la clasificación en géneros literarios, va a dividir las distintas obras, ¿ok? Y para que Aristóteles divida, haga esta clasificación, se va a guiar según su fondo y según su forma, ¿ok? Según su fondo y según su forma. Entonces, si yo te hago la pregunta, ¿para qué sirven los géneros literarios? Profe, los géneros literarios sirven para poder organizar, clasificar las obras literarias que existen, ¿no? La van a separar. ¿Y de qué manera? La van a separar según su fondo y según su forma. O sea, según lo que trata y según cómo está escrito. A ver, hasta aquí, hijo de Dios, con toda la confianza del mundo. Dime, ¿quedó claro o alguna duda? Dilo, cualquier detalle, hay un punto que no te quedó claro, profe, eso de ahí, vuélvelo a explicar, porfa. Y yo te explico. A ver, muy bien, campeón. Pero si hay alguno que no le ha quedado claro, dígalo con toda la confianza, por favor, para poder avanzar juntos. Para poder avanzar juntos, muchachos. ¿Ok? Ya.
Listo. Entonces, quiero creer que todo está ok. Ya sabemos qué son los géneros literarios. ¿Quién fue el primero el que pone estos géneros literarios? ¿Cierto? Nuestro filósofo Aristóteles. ¿Ok? Los primeros en hacer esta clasificación fue... Horacio después va a complementar, a ayudar. Horacio es otro importante, él no fue filósofo, pero fue un literato importante, pero Horacio ya no va a ser eh, griego, Horacio va a ser romano, ¿ok? Romano, va a ser romano. Y mira chicos, para San Marcos, los que van a San Marcos obviamente, para San Marcos, los géneros, ¿ok? Los géneros literarios para San Marcos, los géneros literarios son 3. ¿Cuáles son estos géneros para San Marcos? Género épico, género lírico y género dramático. Son 3 géneros que va a dividir. Así como en la música hay rock, salsa, cumbia, merengue, rap, track, diferentes géneros musicales. Aquí en la literatura para San Marcos, para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, solamente hay 3 géneros, muchachos. Profe, ¿cuáles son? Aquí está. Género épico, género lírico y género dramático. Son 3 géneros, muchachos, para la Universidad de San Marcos. Profe, no sé, profe, yo me estoy preparando para San Marcos, pero en realidad yo quiero ingresar a la Callao. Pero sé que si yo me preparo en San Marcos, Callao la hago más fácil todavía. O si me preparo en San Marcos, Villarreal la hago papayita. Allá, pero si tú no vas a San Marcos, vas a otra universidad o vas a de repente a una academia militar, una escuela de la Fuerza Aérea, no solamente hay 3. Para otras universidades y otras instituciones hay 5. ¿Ok? ¿Y cuáles son estas 5? Son las 3 ya mencionadas. Profe, ¿cuáles serán? No te preocupes, acá está. Lírico, épico, dramático. Y aparte hay 2 más. ¿Ok? Para San Marcos hay 2 más. Narrativo y expositivo. Para otras universidades, aparte de San Marcos, perdón. Para otras universidades que no sean San Marcos. ¿Ok? Hay 2 más. Pero para San Marcos solamente hay 3. ¿Ok? Para San Marcos solamente hay 3. Muy bien. Cuando hablamos, chicos, de los géneros, vamos a hablar primero del género. A ver qué nos ponen en tu material. Del género épico, muchachos. Del género épico. En el género épico, muchachos, vamos a encontrar, una historia. Nos van a relatar una historia. Van a estar las obras que nos cuentan una historia. ¿Ok? En cambio, en el género lírico van a estar las obras que no me van a contar una historia. Me van a contar mis emociones, mis sentimientos, ¿ok? Mi dolor, mi alegría. Me van a contar mi tristeza, mi ira, mi cólera, mis sentimientos, mis emociones. En el lírico vamos a hablar de mi mundo interior. En cambio, en el género épico van a ser las obras que no me contan mis emociones, sino me van a contar una historia, un relato, hechos, ¿ok? Obviamente que esos hechos pueden ser irreales, ¿no? Pero no me va a contar lo emocional. Entonces, hijo de Dios, escúchame. Si yo te digo que en el género épico están las obras que me van a contar un relato, una historia, y en el género lírico están las obras que me van a contar las emociones, los sentimientos. Pregunta, los poemas, ese poema que le escribiste a tu flaco y que lo rompió y ahora está con tu mejor amiga, ese poema que le escribiste a tu mamá por el Día de la Madre, ese poema que te obligaron a crear en el colegio, ese poema, ¿a qué género pertenece, muchachos? Esa poesía, ¿al género épico o al género lírico? Lírico. Lírico, bueno, porque ahí en ese poema que ahora está arrugado o quemado, expresaste tus emociones, tus sentimientos, lo que sentías, ¿no? Entonces, la poesía, todas las poesías, todas las poesías, poesía de tu colegio, poesía de tu mamá, poesía de tu papá, todas las poesías que alguna vez has creado o alguna vez te han dado o has leído, todas las poesías están dentro de ¿qué género? Lírico, como está acá, ¿no? Mira. Género lírico, poesía, porque aquí están todas, ¿ok? Todas las poesías. En cambio, si yo te digo un cuento, ¿estará dentro del género lírico o el género épico?
Un cuento. Ese cuentito, la Caperucita Roja ahí que te contaban en el colegio. Épico. Épico, porque es un relato, es una narración. ¿Ok? Esa fábula que leías en primaria, La Tortuga y la Liebre. Épico. Una novela. No, no la novela que tú miras en las tardes con tu abuelita o con tu mamá o con tu tía, no. No. Esa se llama telenovela, ¿no? Novela es el libro. Una novela, y que por cierto se llama novela porque es amplia, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una novela. Acá tengo una novela. Una novela es esta, ¿no? Una novela es esta. No sé si se ve. La ciudad y los perros, versión original de la editorial Six Barral, con la que salió, ¿no? En esos años 60. Esta novela, mira, es una novela, ¿por qué? Porque tiene muchas páginas, ¿no? A ver, mira, ¿cuántas páginas tiene esta novela? La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Está viejito ya. Tiene 500, no tiene 500. Tiene 441 páginas. ¡Wow! Es una novela amplia, porque las novelas son grandes, son amplias. En cambio, los cuentos son más pequeños. Las novelas son, amplias, ¿no? Esta novela, que me va a contar la vida de unos muchachos que están en el Colegio Militar Leoncio Prado. Género épico lírico. ¿Qué dices? Épico. Épico, porque también es un relato. Entonces, recuerda, todas las obras que son poesía, van a estar en el lírico. ¿Ok? En el lírico. Todas las poesías van a estar en el lírico. En cambio, todas las obras que me van a contar una historia, me van a narrar, me van a contar una historia, ¿ok? Van a ser obras épicas. ¿Ok? Entonces, los cuentos, las novelas van a ser obras épicas. En cambio, me expresan emociones, sentimientos, van a ser obras líricas. A ver, aquí en esta diapositiva está más detallado. O sea, todo lo que te he hablado yo está en la diapositiva que está aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá está género épico. Aquí te dice, ¿no? Es objetivo. Eso es algo que me olvidé decirte. ¿Por qué dice que es objetivo? Porque te va a contar una historia. Te va a mostrar el mundo exterior. Te va a hablar algo del mundo exterior. En cambio, el género lírico es subjetivo, porque es lo contrario de objetivo. Épico, objetivo. Lírico, subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque yo no te voy a contar el mundo interior, te voy a contar en mi mundo interno. ¿Ok? Te voy a contar en mi mundo interno. Por eso la poesía, el género lírico, es subjetivo. ¿Ok? Aquí te va a hablar por qué se llama lira, por qué se llama lírico. Se llama lírico porque proviene de un instrumento musical llamado lira. Y ahora, el género lírico, muchachos, va a estar escrito en verso. ¿Te acuerdas cuando yo te mencioné, ahí nomás al inicio de la clase, yo te mencioné y te dije, oye, en su forma es como se dice la forma que está escrito, la forma como se cuenta? Acá está, pues mira. Puede estar escrito en verso y puede estar escrito en prosa. ¿Ok? Hay obras que pueden estar escritas en verso, así como esta, pero hay obras que pueden estar escritas también en prosa. ¿Qué significa verso? Verso significa que tiene que tener rima, musicalidad, métrica. Normalmente está escrito al medio, centrado, ¿no? Como dice acá. ¿Tú has agarrado un poema alguna vez? Y cuando has agarrado un poema, ¿te has dado cuenta que el poema, la poesía que tú lees, no abarca toda la hoja? La poesía que tú lees no abarca toda la hoja, ¿cierto? Sino está ubicado en una parte, está ubicado bien al medio o está ubicado a un costado, a uno de los costados. Pero no está ubicado en toda la hoja, ¿no? No está ubicado en toda la hoja. ¿Eso qué significa? Que está escrito en verso. Profe, usted dijo que el verso tiene rima. Sí, el verso tiene rima. ¿Qué es rima? Como hablan, como rapean. Está de moda, como rapean, ¿no? Que la última terminación del patrón tiene que rimar con la última palabra, la última terminación del patrón tiene que rimar con la otra, con el otro verso, con la otra línea, ¿no? Con la otra línea, ¿no? Yo soy el profesor Segura y voy a introducir la cultura. Te estoy rimando, ¿no? Literatura, cultura, basura, estructura, locura. Ya, la poesía tiene eso, ¿no? Y eso está escrito en verso, ¿ok?
Está escrito en verso. En cambio, la prosa, ¿cómo es la prosa? La prosa ya no está centrado, la prosa abarca toda la hoja, el ancho de toda la hoja. A ver, pregunta. ¿Un cuento está escrito en verso o en prosa? Prosa. En prosa, claro, Álvaro. Muy bien. En prosa, ¿no? Porque tú cuando agarras tu cuentito, por aquí creo que tengo un cuento. Cuando tú agarras tu cuento, el cuento abarca toda la hoja, ¿no? Acá tengo mi cuentito. Por ejemplo, no sé si se ve la cámara. Acá está mi cuento. Mi cuento se llama El Feo. El feo. No te sientes identificado, ¿eh? Pero es guapísimo. No, mira. Las líneas, mira, abarca toda la hoja. Abarca toda la hoja, ¿no? En cambio, el poema, en este momento, estoy viendo si tengo un libro de poemas a la mano, creo que está en mi biblioteca, así que ya me reina. No, está en mi otra biblioteca. Porque acá ahorita no tengo poesía, tengo puras novelas y cuentos. Pero la poesía, como te dije, está en el medio. Ya seguro que has visto alguna vez una poesía, ¿no? No abarca toda la hoja. ¿Ok? No abarca toda la hoja. Entonces, esa es la diferencia entre verso y prosa, la manera como está escrito. Y por eso en el género lírico, aquí te dice, ¿no? Está escrito en verso. ¿Ok? Está escrito en verso. Ahora, en el género épico, chicos, en el género épico, va a estar escrito en prosa, pero también va a estar escrito en verso. Porque va a haber algunas obras que van a tener rima, van a estar en el medio, pero estas obras no te van a contar las emociones, te van a contar una historia. Te van a contar una historia. Y esta historia está escrita en verso. Por eso en el género épico hay obras que están escritas en verso, pero también hay obras que están escritas en prosa. ¿Okay? Las epopeyas, los cantares de gesta, que vamos a estudiar posteriormente, están escritos en verso. Pero las novelas, los cuentos, están escritos en prosa. ¿Ok? Están escritos en prosa. A ver. Vamos con este material. Y aquí te ponen objetivo. Ya explicamos por qué el épico es objetivo, ¿no? ¿Por qué, chicos? Porque me muestra mi mundo exterior o mi mundo interior. ¿Por qué el épico es objetivo? Porque me muestra mi mundo exterior, o sea, me va a relatar un hecho del mundo exterior. En cambio, el lírico es subjetivo porque me va a mostrar mi mundo interno. Aquí te ponen algunas obras, ¿no? La peste, de Albert Camus, El general en su laberinto, del novelista Gabriel García Márquez, La guerra del fin del mundo, del escritor peruano Mario Vargas Llosa, ¿no? Son novelas, ¿no? Que están dentro del género épico. En el género lírico encontramos poesía, ¿no? Como ya hemos dicho, aquí encontramos Canto General del escritor chileno Pablo Neruda, Las Flores del Mal de Baudelaire, francés, Poemas Humanos de César Vallejo, peruano, ¿no? César Vallejo. Ahora nos vamos con el otro género, muchachos. ¿Cuál es el otro género? El género dramático. En el género dramático, ¿qué encontramos? A ver, ¿por qué se llama dramático? El género dramático se llama por dramatizar. ¿Alguien sabe lo que significa dramatizar? ¿Qué es dramatizar? Dramático viene de dramatizar. ¿Alguno de ustedes sabe qué es dramatizar? ¿Alguien me puede decir qué es dramatizar? Dramatizar. ¿Por ahí? ¿Alguien? ¿Nadie? No. No necesariamente, compañero Álvaro, no necesariamente. Dramatizar es lo mismo que escenificar, eso es sinónimo. Dramatizar, escenificar. ¿Qué será escenificar? Dramatizar es lo mismo que escenificar. De ahí sí creo que es un poco más sencillo. Escenificar significa actuar. Entonces, en el género dramático encontramos todas las obras que se dramatizan, o sea, que se escenifican, o sea, que se actúan. ¿Y qué obras se actúan, chicos? ¿Qué obras se actúan? Las novelas. No, compañera. No, compañera. Se actúan las obras de teatro. Teatro. Ajá. Obvio. Seguro usted ha actuado o alguien de usted ha actuado en alguna obra de teatro, y si no has actuado en alguna obra de teatro, yo me acuerdo que actué una vez de Árbol.
Algunos de ustedes de repente era un personaje que no importaba mucho, pero estaba parado ahí. Pero igual actuaste en una obra de teatro. O has visto alguna vez en tu vida una obra de teatro, quizás para niños, o quizás te gusta, tus padres te han llevado alguna vez a ver una obra de teatro, quizás, ¿no? Quizás. Y si no, te recomiendo que cuando tengas hijos o tienes hermanos menores, llévale a ver una obra de teatro. Es muy interesante y fuera de lo común, porque ya la gente no está acostumbrada a ello. Y las obras de teatro, muchachos, ¿tú cómo reconoces que es una obra de teatro? Porque la obra de teatro es un libro, pero el libro, tú abres el libro y ¿cómo sabes? Ah, esa es una obra de teatro. Por ejemplo, yo me di cuenta que esa es una novela porque es muy amplio, tiene muchas páginas, y también por la manera como está escrito. Prosa, ¿no? Abarca toda la hoja, prosa. Pero ¿cómo yo me doy cuenta que esta es una obra de teatro? Tú que has actuado, ¿cómo te das cuenta que es una obra de teatro? Porque se divide en actos, me dice la compañera. A ver, acá tiene que decir actos, ¿ah? Si no, me estás estafando. A ver. La compañera dice porque se divide en actos. Oye, no dice nada. Oh, Mariles, ¿quién es tu profe de literatura, eh? Porque se divide en actos, dice. Ah, mira, ¿qué dice acá? Bueno, no sé, la cámara estaba horrible, disculpen. Ha pasado un choque, un golpe. No sé si se ve, ¿qué dice ahí? Mira mi cámara, obviamente. Acto primero. Acto primero, dice ahí, claro. Acto. Las obras de teatro están divididas en actos. En cambio, una novela está dividida en capítulos. Una poesía está dividida en estrofas. En cambio, una obra de teatro está dividida en actos. Acto primero, acto segundo, ¿ok? ¿Y cómo más te das cuenta, aparte que está dividido en actos? Porque se te puede pasar, ¿no? Ah, no vi el actos. ¿Cómo más me doy cuenta? Porque mira, esta es una obra de teatro que se llama Bodas de Sangre, que es del escritor español Federico García Lorca, que es muy interesante, muy pasional. ¿Cómo me doy cuenta yo que es una obra de teatro? Porque mira, espera. Mira la primera, ¿qué dice? Bueno, no sé si lo puedes apreciar, pero yo te digo lo que dice. Dice Leonardo, dos puntos, y lo que va a decir. Leonardo dice, la novia llevará una corona grande, ¿no? No debería ser tan grande, un poco más pequeña, le sentirá mejor. Y trajo ya el novio el azar que tiene que poner en el pecho. Y eso es lo que dice el novio. En cambio, ¿qué dice la novia? Mira, dice, novia, ahí está, novia, dos puntos, y al costado lo que va a decir. Sí, lo trajo, pero eso a ti no te interesa, ¿o sí? O sea, ¿cómo yo reconozco que es una obra de teatro? Porque cada vez que tú agarras el libro va a decir, primero, acto primero cuando comienza, y segundo, que va a decir el nombre del personaje y su diálogo, y su guión, ¿no? Lo que va a decir. O sea, las obras de teatro están escritas en diálogos, ¿ok? O sea, tú agarras el libro de teatro y te vas a dar cuenta que el nombre del personaje, un punto, y su guión, la parte que le toca a ese personaje. El siguiente personaje y lo que le va a tocar. O sea, así está estructurado. Te aconsejo que el día de hoy, que tú debes tener tu pequeña biblioteca, te aconsejo el día de hoy que agarres los distintos libros que tienes tuyos o de tus hermanos mayores o de tus padres y agarra todos los libros literarios e identifica a qué género pertenece. Ah, este es poesía. Ah, pertenece al género lírico. Ah, esta es una obra de teatro. Ah, entonces pertenece al género dramático. ¿Ok? Ah, es un cuento, profe, es una novela. Ah, ese pertenece al género épico. Te recomiendo que hagas este ejercicio como que para identifiques en tu casa con los libros que tienes y al toque puedas hallarlo, ¿no? A qué género pertenece. Entonces, dentro del género dramático, chicos, dentro del género dramático, vamos a encontrar todas las obras de teatro. Pero mira, ¿qué dice acá? El género dramático va a ser subjetivo y objetivo. O sea, va a ser la combinación de los dos anteriores. ¿Por qué va a ser objetivo? Porque me va a contar una historia. Por eso va a ser objetivo. ¿Y por qué va a ser subjetivo? Porque cada personaje que va a ser actuado, representado por un actor, le va a colocar esa parte emocional interna del personaje. O sea, cada personaje, cada actor, le va a colocar la parte emocional subjetiva de cada personaje. ¿Ok? Le va a colocar ahí la parte emocional. Por eso es subjetiva y objetiva a la vez. Ambos. ¿Ok?
Y como habíamos mencionado anteriormente, va a ser representado en diálogo, ¿no? Ya sabes lo que es diálogo, cómo está escrito, ¿no? El nombre del personaje y lo que va a decir. Y obviamente mediante el movimiento de los personajes del actor, ¿no? Lo va a representar. Aquí hay importantes obras de teatro. Prometeo encadenado, del escritor Esquilo. Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Sargento Canuto, del padre del teatro del Perú. Padre del teatro del Perú. ¿Quién es el padre del teatro del Perú? Mi tatarabuelito, Manuel Asensio Segura, ¿no? Manuel Asensio Segura. Él es el padre del teatro nacional en el Perú, ¿ok? Y su obra, El Sargento Canuto. A ver, chicos, hasta aquí que hemos mencionado los géneros literarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? No seas tímido, no seas tímida. ¿Alguien quiera preguntar? Hasta aquí, hasta donde hemos mencionado, hasta donde hemos trabajado. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Todo claro, profesor. ¿A los demás, los demás? Ah, ya. Hay un compañero que me dice, profe, ¿qué pasa si un libro dice canto 1? Porque hay obras que no están divididos en actos, sino en cantos. Si está dividido en cantos es porque es una obra épica, porque ese canto te va a narrar una historia, pero ese canto va a estar escrito en verso, o sea, como si fuera una poesía, ¿ok? Porque va a estar en el medio o a un costado y va a tener rima y va a decir canto primero, ¿ok? Y te va a contar una historia, ¿ok? Pero como si fuera una poesía. Está estructurado como si fuera una poesía porque está escrito en verso. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, no sé si tú has escuchado de la Ilíada y la Odisea. De hecho que sí debes haber escuchado de la Ilíada y la Odisea. En la Ilíada, que se inspira en una guerra, en la guerra de Troya, ¿no? Hay una película, por cierto. Tú agarras el libro original, la versión original, porque ahí tú compras en la librería, dame la Ilíada, y te van a dar como si fuera una novela. Algunos, ¿ah? Porque como si fuera una novela, va a estar escrito así, en prosa. Pero eso no es la versión original, eso lo han adaptado. Pero la versión original está escrito en cantos, así como usted mencionó, y va a estar en el medio y escrito en verso, como si fuera una poesía. Hay adaptaciones, pero la versión original, como la crearon sus autores, fue en cantos, ¿ok? Y está escrito en verso. Entonces, cuando encuentres una obra que está escrito, que dice canto primero, es una obra épica, pertenece al género épico, pero está escrito en verso. ¿Ok, compañero Álvaro? A ver, por ahí, ¿alguna otra pregunta, hijo de ellos? Rolfi, ¿alguna pregunta? A ver, Andrea Pérez, por favor participen, comenten. Nicole Gutiérrez, no sé si eres la Nicole que conozco, pero espero que sí. Santiago, Fernando, cualquier duda, cualquier pregunta. Evelyn, Maricielo, Carla Jimena. Díganlo, ¿ya? Ok, chicos. Ahora vamos con el siguiente punto. Por cierto, hay más cosas que se tiene que hablar del género épico, dramático, lírico. Pero eso ya está, tu trabajito, tu chamba, ¿no? Tu chamba, tu trabajito, es tú leerlas, ¿no? Yo las diapositivas que te voy a dar, léelas, por favor, para que te pueda quedar más claro, ¿no? Eso es un apoyo, ¿no? Que te voy a dar con las diapositivas. ¿Está bien? Porque cualquier cosita, siempre apóyate de todos los materiales que tenemos en la academia, por favor. Ahora vamos con la otra parte. La otra parte es figuras literarias, muchachos. Ya no géneros, ¿eh? Ya no géneros, sino figuras. Figuras literarias. ¿Ok? ¿Qué son las figuras? El escritor tiene esa magia de poder decir una cosa de 1000 maneras. ¿Ok? El escritor tiene esa magia, y no solamente el escritor, solo una persona que quizás es más creativo, más detalloso en encontrar las palabras indicadas para describir ciertas cosas o para persuadir al lector, que eso es lo que busca el escritor, ¿no? Y en búsqueda de decir una misma cosa de diferentes maneras, que suene más bonito, más elegante, ¿no?
nacen las figuras literarias. Las figuras literarias van a ser como pequeñas estrategias, ¿ok? Pequeñas estrategias que se van a utilizar como para persuadir, impresionar al lector, ¿no? Para persuadir, impresionar al lector, para que el lector sienta sin necesidad de vivir lo que yo vivo o sentir lo que yo siento, pero que él lo sienta. Es como cuando, si no lees, no vas a entender entonces esta magia de los libros, ¿no? Pero seguro lo debes haber sentido en alguna canción, ¿no? Cuando escuchas una canción, especialmente cuando te rompen el corazón, cuando escuchas una canción y escuchas la letra de esa persona, ¿no? Esa letra, esa voz, esa melodía, ¿no? Va arraigando cada vez en tu mente, ¿no? Y te duele, ¿no? Y a veces la letra de la canción exagera y le sucede cosas que a ti no te ha pasado, ¿no? A ti no te ha pasado. Pero en la canción, sí, ¿no? Al cantante sí, y lo está cantando, ¿no? Y tú te imaginas, ¿no? Llegas a imaginarte, a sentir lo que el cantante está sintiendo. Y te pones, ¿no? Se te eriza la piel, ¿no? A veces solamente con la letra de la canción. El cantante canta de repente de que se murió su mamá, de que murió su hermanito, y tu mamá está bien viva, pero lo canta con tan sentimiento, utiliza tal letra que tú te llega al corazón y te imaginas, ¿no? ¿Qué pasaría si a mi mamá le pasaría esto? ¿No? Y llega. ¿Qué hizo el cantante? Te persuadió. Pero ahí no solamente con la letra, sino también con el sonido, con todo ello, te persuadió. También sucede en las películas, ¿no? También, que sí soy, dice, sí somos, sí somos. También sucede en las películas, ¿no? En las películas sucede lo mismo. Te ponen ciertas escenas, te dramatizan ciertas cosas, exageran tanto que lloras, ¿no? Lloras viendo la película. No, o sea, eso nunca te va a pasar, pero lloras. ¿Por qué? Porque logró el cometido el director de cine, ¿no? El productor llegó al cometido, persuadirte a la persona que está viendo. Lo mismo sucede en la literatura. Pero obviamente tú cuando leas no lo vas a sentir si tú nunca lees. Ya es cuando que tú ya te concentras en la lectura. Pero si tú nunca lees, aburrido, te quedas dormido ahí, ¿no? Pero cuando ya le agarras el gusto a la lectura, te lo dice una persona que en sus inicios no le gustaba leer, ¿no? Odiaba leer, pero de ahí cuando tú le agarras te encariñas con los personajes, ¿no? Te encariñas con los personajes y especialmente cuando es novela y la novela es amplia, tú ves cómo el personaje comenzó y ves cómo el personaje terminó. Y no, ¿cómo? Si tú eras buenito, no, tú eras bueno, ¿cómo te convertiste en malo? O cuando lo matan a tu personaje preferido, no, pero yo, de verdad, yo que soy una persona, me considero una persona fría, pero he llorado muchas veces, no muchas, unas 2 veces, cuando uno de los personajes de mi libro favorito murió. Ya lo había leído como 5 veces, pero siempre causa el mismo impacto, porque me pongo a pensar qué hubiera pasado si hubiera seguido vivo, o qué hubiera pasado si ese personaje realmente hubiera existido, ¿no? O sea, esa es la meta del escritor, persuadir, hacerte sentir, ¿no? Sentir cositas ahí, encariñarte, impresionarte, intensificarte, ¿no? Con su obra, ¿no? Con la lectura, con la lectura. Pero como te digo, ¿no? Si no estás acostumbrado a leer, no lo vas a sentir. Por eso te recomiendo que leas, muchacho, lee. Al menos lee una página diaria. Te apuesto que poco a poco le vas a agarrar la onda. Te apuesto. Entonces, ya, en resumen, profe, ¿por qué me está hablando eso de impresionar? ¿Por qué está hablando eso de que el autor quiere que nos envolvamos en su libro? Porque las figuras literarias sirven para eso. Esas figuras literarias sirven para impresionar, para intensificar, para que el lector se sienta lo que el escritor quiere transmitir, ¿ok? Estas me van a servir para adornar el mensaje, intensificar el mensaje, hacer que el mensaje se vuelva más bonito. De repente yo no te dice, ¿no? Esa mujer es fría, ¿no? Dice, esa mujer en vez de tener corazón, tiene un bloque de hielo en el pecho, que si la mirada matara, ella ya sería una asesina. Te estoy diciendo que esa mujer es fría, ¿no? Pero la he adornado con otras palabras como que para que te des una idea más clara, más intensa de lo que quiero transmitir. Esas son figuras literarias. Son recursos estilísticos, recursos
poéticos, recursos literarios, porque no, las figuras literarias no solamente están en poesía, están en todo tipo de obra. ¿Ok? Las figuras literarias son recursos que van a ser utilizados para poder embellecer el mensaje, para que el mensaje suene más bonito, tenga un mayor efecto en el lector. ¿Ok? Para que suene más bonito, para adornar, para recargar el mensaje. Y aquí hay diferentes figuras literarias, ¿no? Te pone la metáfora, te pone la anáfora, te pone el epíteto, te pone el hiperbatón, te pone la hipérbole y el símil. Todo lo que está en tu cuadro, hijo de Dios, todo lo que está en tu cuadro, son figuras literarias que van a tener una finalidad diferente. Que van a tener una finalidad diferente. ¿Ok? A ver, dame un segundo, hijo de Dios. Aquí se me ha lajeado la combo. Dame un segundo. Dame un segundo, por favor. Ya. Y aquí en esta diapo también te he puesto figuras literarias, ¿no? Pero creo que en la diapositiva te he puesto alguna más. Creo que en la diapositiva que yo la tengo te he puesto por ahí alguna más, pero te recomiendo que te guíes de las figuras literarias que está en el material de la CEPRE, porque la CEPRE no toma todas las figuras literarias, solamente toma algunas, las que te han puesto por ahí, ¿ok? Las que te han puesto por ahí. A ver, y estas figuras literarias, muchachos, son las siguientes. La primera, la metáfora. ¿Qué es la metáfora? La metáfora es una sustitución, es una comparación que yo voy a sustituir a algo que me quiero referir con otra palabra. Es como que yo te diga, me encantan las perlas que sobresalen al momento que tú sonríes. Me encantan las perlas que sobresalen al momento que tú te ríes. Cuando yo digo perlas, me estoy refiriendo a las perlas preciosas que pueden crecer en el mar o en algún lugar lejano. ¿Me refiero a eso o a qué me estoy refiriendo? Cuando digo me gustan las perlas, ¿a qué me estoy refiriendo? Me gustan las perlas que sobresalen al momento que tú sonríes. Me refiero Los dientes. a tus dientes, bueno. Claro, bueno, porque hay personas que tienen unos dientes muy bonitos, están bien fornaditos, ¿no? Cada vez los que tienen unas muelas una encima de otra, horrible, ¿no? Pero hay unos que sí tienen dientes muy bonitos, ¿no? Pero en vez de decir dientes, ¿no? Perlas, ¿no? Eh, cada vez que me hablas al oído siento que el tambor que está en mi pecho apresura su sonido. Ah, me salió horrible ese verso. Pero ya, ese tambor que late en el pecho, ¿a qué me estoy refiriendo? Al corazón. Corazón, ¿no? Corazón. Entonces, ¿qué es una metáfora? Yo voy a sustituir una palabra o varias palabras por otra para poder compararlas según sus características, ¿no? Según sus características. O sea, yo voy a sustituir las palabras, ¿no? Esa es una metáfora, ¿ok? Esa es una metáfora. Que puede ser de manera, como yo te estoy dando, de frente, sustituida, o puedes decirlo, agregarlo el verbo ser. Ese es otro tipo de metáfora. Profe, ¿cómo el verbo ser? Por ejemplo, yo ya no te digo, las perlas de tu boca son hermosas. Yo te digo, tus dientes son perlas. ¿Cuál es el verbo ser ahí? Son. Tus dientes son perlas. Ahí también hay una metáfora. Pero es una metáfora que necesita el verbo ser, lo que en este caso es son. Tus dientes son perlas. Pero hay otra metáfora que sustituye de frente, ¿no? Sustituye de frente, que es las perlas de tu boca. Ahí ya no digo son, sino de frente. En vez de decir dientes, de frente, las perlas. Por ejemplo, profe, no le entendí. Mira, aquí está un ejemplo en tu libro. El invierno de la vida. El invierno de la vida. Cuando hablamos de invierno, ¿a qué se refiere? A la vejez, ¿no? Es una metáfora. Yo no te digo la vejez de tu vida, no, el invierno, o sea, cuando ya está ya aumentando la edad, ¿no? En cambio, si yo te dijera la primavera de tu vida, ¿a qué me estaría refiriendo?
la primavera de tu vida. ¿A qué me estaría refiriendo? A tu juventud, ¿cierto? A tu juventud. Ya, aquí yo estoy reemplazando, lo sustituyo de frente. Pero en la siguiente tipo de metáforas, yo voy a utilizar el verbo ser. ¿Ok? Voy a utilizar el verbo ser. Aquí sería, ¿no? La vejez es el invierno. En este ejemplo sería la vejez es el invierno. ¿Cuál sería el verbo ser acá en la vejez es el invierno? Aquí lo estoy cambiando. Es, ¿no? A ver, para los que se acuerdan del lenguaje, ¿cuál es el verbo ser? Es, ¿no? La vejez es el invierno. Aquí sería el invierno de la persona, ¿no? Aquí sería es, ¿no? O sea, ese que está sustituido lo he cambiado con otro tipo de metáfora. Ahora acá dice, ¿no? Nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar, que es morir. Pregunta, ¿cuál es el verbo ser aquí? Nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar, que es morir. ¿Cuál es nuestro verbo ser aquí? Son. Son, ¿no? Recuerda que el verbo ser es yo soy, tú eres, ellos son. Ahí lo conjugas, ¿no? Aquí son, ¿no? O sea, hay dos maneras de metáforas, ¿ok? Una sustituyéndola u otra utilizando el verbo ser, ¿ok? Hay dos formas de metáforas, ¿ok? Hay dos formas de metáforas. A ver, aquí. Te voy a escribir un ejemplo para ver si quedó claro, ¿ok? Te voy a escribir un ejemplo para ver si quedó claro. Pero dime, profe, ¿quedó claro? Si no, también dime que no. Aquí está. Préstame atención, por favor. Deja el WhatsApp o lo que estés haciendo para después. Ya, mira, aquí he puesto 3 frases o 3 oraciones. Pregunta, ¿en cuál de las 3 hay metáfora? ¿En cuál En de la las 3 primera. que he colocado? ¿Cuál? En la primera. En la primera. ¿Por qué, Carlita? ¿Por qué tú has logrado identificar que en la primera hay metáfora? Porque los algodones del cielo se refiere a las nubes. Claro, muy bien. Aquí ha encontrado una sustitución, ¿cierto? Los algodones, me estoy refiriendo ¿a qué? A las nubes, ¿no? Por eso aquí es una metáfora. Muy bien, muy bien, muy bien. En cambio, algo parecido a eso no encuentro en la segunda ni en la tercera. ¿Ok? Muy bien, Carlita. Perfecto, compañera. A ver, y aquí, ¿en cuál hay una metáfora? La primera, ¿Por qué, Jordan? que habla de los golpes de la vida. Ya, pero ¿cómo identificas que es una metáfora? Porque hablo de los golpes de la vida y lo comparo con qué. Un proceso triste. Ya, con un concepto triste, lo estoy comparando un golpe de la vida con La muerte de los familiares. la muerte. Y algo muy importante, que estoy utilizando el verbo
¿Qué tipo de verbo es ese? Ser. El verbo ser. O sea, aquí en ese ejemplo he utilizado el otro tipo de metáfora. Aquí ya no es sustitución. Aquí ya no es A en vez de B. Aquí es A es B, ¿no? A sería los golpes de la vida y las muertes familiares sería B. A es B. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es la primera figura literaria, ¿ok? Que es metáfora. A ver, ¿se entendió lo que es metáfora o no, muchachos? Sí, Sí. profe. Ok, hijo de Dios. ¿Por ahí? ¿Alguna pregunta por ahí de alguien del público? ¿Por ahí alguna pregunta, muchachos? Muy callado, Ronald Porras. ¿Una pregunta por ahí? Listo, vamos con la siguiente figura literaria. Anáfora. ¿Qué es la anáfora? La anáfora es una figura literaria que consiste en repetir. Repetir una palabra o varias palabras al inicio, al principio del verso. ¿Ok? Va a repetir una palabra o varias palabras, ¿ok? Al inicio del verso. ¿Ok? Por ejemplo, temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. ¿Cuál sería la anáfora? Temprano. ¿Por qué? Porque temprano ha repetido 2 veces, ¿no? La siguiente. Recuerdo sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla. ¿Cuál es la figura literaria? Anáfora. ¿Dónde está? En recuerdo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque repite. Vamos a encontrar varias veces que en diferentes versos o en diferentes preguntas se repite una palabra varias veces. Entonces hay una anáfora. ¿Ok? Hay una anáfora. Pero recuerda que esta repetición tiene que ser al inicio. ¿Ok? Al inicio. Esa está más fácil. Es una anáfora. ¿Ok? Es una anáfora. Ahora vamos con la siguiente. Epíteto. ¿Qué es un epíteto? Caracterizar, enfatizar una cualidad propia del sustantivo. ¿Ok? O sea, es un adjetivo, muchachos. Es un adjetivo propio del sustantivo. Por ejemplo, si yo te digo sangre, ¿cuál sería una característica propia de sangre? Roja. Roja. La sangre es roja. Tú nunca has visto una sangre azul, ¿no? Es una sangre... perdón, es una característica inmersa. Tú no vas a encontrar una sangre que sea diferente, de otro color. Ese es un epíteto. O sea, cuando tú encuentras una característica que ya es propia del sustantivo, ¿ok? Que no lo vas a encontrar en otro sustantivo, que es propia de él. O bueno, sí puedes encontrarlo en otro, pero del sustantivo es una de sus características principales. Es un adjetivo. Por ejemplo, Odiseo es un personaje literario, ¿ok? Es no literario, mitológico, porque se da mucho más, se conoce mucho más antes de que se estableciera la literatura como ciencia. Lo cual, ¿cuál es la característica principal de Odiseo, que es un personaje mitológico? Odiseo es muy astuto. O sea, si tú hablas de Odiseo, ya sabes que estás hablando de una persona astuta, inteligente, ingeniosa. Por eso en este caso, el astuto Odiseo, ¿cuál es el epíteto? Astuto. Porque sin necesidad de ponerlo, ya sabes que esta persona es así, ingeniosa, astuta. ¿Ok? Héctor, ¿cuál era el epíteto de Héctor? Que es un personaje también mitológico. El domador de caballos. Era la diosa de los niveos brazos. ¿Ok? Aquí, en la Blanca Nieve, ¿cuál es el epíteto? Blanca, porque nunca has visto una nieve diferente de otro color. El encendido fuego, encendido. Si es fuego es porque está encendido. Nunca has visto un fuego apagado. Si está apagado ya no es fuego, ya pues, ¿no? Ya no es fuego. Pues el encendido fuego. Pregunta, ¿alguno de ustedes sabe cuál será el epíteto de Aquiles? ¿Alguno de ustedes sabe cuál será el epíteto? Dime, compañero, ¿no escuché bien? Debilidad. Aquiles, no. Debilidad sería el talón de Aquiles. Ese sería... Los pies ligeros. Muy bien, el de los pies ligeros, ¿no? Por lo ágil, ¿no? El de los pies ligeros. Muy bien, Carlita. Ese era el epíteto de Aquiles. Si yo digo debilidad, ya no sería tanto... Mira, por ejemplo, si yo en vez de decir tu debilidad son los videojuegos, y yo digo tu talón de Aquiles
son los videojuegos. ¿Sería un epíteto o sería una metáfora? Metáfora. Metáfora, porque está sustituyendo. ¿Ok? Metáfora, porque está sustituyendo. Muy bien. Ahora, el hiperbatón. Pregunta, ¿ustedes saben quién es Yoda? ¿O el Cuy Mágico? Porque hay una propaganda que hablan sobre el Cuy Mágico. No, pero lo más conocido es Yoda. ¿Saben quién es Yoda? Ha salido memes de Yoda bebé, ¿cierto? Ha salido memes de Yoda bebé. Sí, debes saber, haber escuchado sobre Yoda. Pero Yoda pertenece a las películas de Star Wars. ¿Ok? Una película de Guerra de las Galaxias y todo ello. Y Yoda era un maestro Jedi. Era un maestro intergaláctico, ¿no? De un futuro donde íbamos a convivir con los alienígenas. Donde él era como que el más sabio, ¿no? Tenía poderes mentales muy interesantes, tenía telequinesis, ¿ok? Pero lo más peculiar de este maestro Yoda, aparte que parece un duende, pero no es un duende, es el maestro Yoda, es su forma de hablar, ¿ok? Aparte es su forma de hablar, muchachos. Y aquí te voy a colocar cómo hablo. De repente algunos ya lo conocen ya. Algunos ya lo conocen. A ver, un segundo. Observa cómo habla y tú me vas a decir cuál es lo característico en la forma de cómo habla, ¿ok? A ver, dame un segundo, está cargando el video. Encuentra toda la variedad de accesorios que siempre buscaste, solo en entel.pe. Ya está. ¿Me confirma si se puede escuchar el video? Nunca se puede, es lo que siempre dices. ¿Se puede escuchar el video? Sí, escucho. Sí, profe. Listo. Oh, no. Ya nunca podremos sacarla. ¿Tanta certeza tienes? Nunca se puede, es lo que siempre dices. Lo que te digo no escuchas. Maestro, mover rocas es una cosa. Esto es totalmente diferente. No, diferente no. Tan solo en tu mente lo es. Debes desaprender lo que has aprendido. Está bien, lo intentaré. No, no intentos. Hazlo. O déjalo. No hay intentos. Te pondría toda la de Z, pero no tenemos mucho tiempo. Ya, pregunta. ¿Cuál es lo peculiar de la forma de hablar de Yoda? ¿Quién se dio cuenta? ¿Cuál es lo peculiar de la forma de hablar de Yoda? ¿Quién se dio cuenta? Parece abuelito. Parece abuelita. Sí, parece abuelita, pero no es la forma peculiar que quise que encuentren. A ver, ¿alguien más? Sí, parece abuelito. Y es porque es abuelito, creo, porque es viejito ya, pues, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie se dio cuenta? Ya. A ver qué dice. Muy bien, dijo una frase de manera desordenada. Por ejemplo, escucha, mira lo primero que va a decir. Oh, no. Ya nunca podremos sacarla. ¿Tanta certeza tienes? ¿Tanta certeza tienes? No dijo, ¿tienes tanta certeza? No, dijo, ¿tanta certeza tienes? Y sigue escuchándolo.
Nunca se puede, es lo que siempre dices. Lo que te digo no escuchas. Maestro, mover rocas es una cosa, esto es totalmente diferente. No, diferente no, tan solo en tu mente lo es. Tan solo en tu mente lo es. Habla de manera desordenada. Hay muchos personajes que no. Creo que la tortuga de... Creo, ¿ah? No sé si mi memoria no me falla. La tortuga de Kung Fu Panda creo que también habla así, de manera desordenada. El Cuy Mágico, que había una propaganda de BCP, también habla así. Entonces, profe, ¿qué tiene que ver eso? Porque en el hiperbatón se utiliza eso. Alteración del orden de la oración. Vamos a desordenar las palabras. ¿Ok? Vamos a desordenar las palabras. Era el año de la estación florida. Debería decirse, ¿no? Era la estación florida del año. Era la estación florida, o sea, la estación donde florece mucho. Pero aquí lo cambia, era del año la estación florida. Lo desordenó, ¿no? Luis de Góngora, escritor español. Ya no digo ya gracias a Dios, digo adiós gracias. Ya no digo ya las oscuras golondrinas volverán, digo volverán las oscuras golondrinas. Lo desordeno, ¿ok? Lo desordeno. A eso lo llamamos hiperbatón. A eso lo llamamos hiperbatón. Cuando yo voy a desordenar, ¿ok? Las palabras, cuando yo voy a desordenarlas. ¿Ok? Ahora, la siguiente figura literaria, mira, ya hemos mencionado metáfora, que es sustitución, ya hemos mencionado anáfora, que es repetición, hemos mencionado epíteto, que es un adjetivo, es una característica que se sobreentiende. Ahora hemos mencionado hiperbatón, que es las palabras alteradas, desordenadas. ¿Ok? Y ahora vamos a mencionar la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? La exageración. Muchos estudiantes se confunden y piensan que la exageración es hiperbatón. ¿Por qué? Porque las dos terminan en on. No, no, no. La hiperbatón es la alteración, el desorden. La hipérbole es la exageración, cuando voy a exagerar. ¿Ok? Cuando voy a exagerar. Ahora, este ejemplo dice, no hay extensión más grande que mi herida. O sea, no hay cosa más grande que mi herida. Está exagerando, ¿no? Hay cosa más grande que su heridita, ¿no? Es como cuando tu mamá te manda a lavar los platos. Oye, lava los platos, por favor, que estoy mal del brazo. Ay, mamá, ya ahorita lo hago. Pasan 5 minutos. Oye, lava los platos, por favor, te estoy diciendo. Ya, mamá, ahorita lo hago. Hijito, ¿qué no vas a lavar los platos? Ya, mamá, ahorita lo lavo. Y ahí te gritan, ¿no? Y te dice, oye, te he dicho 100 veces que laves los platos si no estás lavando. ¿Qué está haciendo tu mamá? Está utilizando hipérbole. ¿Por qué? Porque está exagerando. Te dijo 5, pero no te dijo 100. Entonces, cuando tú encuentres en varios versos muchas exageraciones, ¿no? Sería capaz de comerte a besos toda la noche. No te va a comer a besos, ¿no? No es caníbal, es algo exagerado, ¿no? Esa es una hipérbole, ¿ok? Esa es una hipérbole. Cada vez que encuentres exageración en diferentes versos, hipérbole, ¿ok? Muy bien. Y por último, ya para terminar, muchachos, tenemos el símil. ¿Qué es el símil? El símil es una comparación utilizando nexos. Voy a comparar utilizando el cómo, utilizando el se parece, utilizando el se asemeja. ¿Ok? Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. O sea, sus muslos, ¿no? Es un verso erótico, ¿no? Sus muslos, los muslos de la mujer, ¿no? Se escapaban como peces sorprendidos, ¿no? Como peces saliendo del mar, no se van, ¿no? Estoy comparando cómo la mujer reaccionó frente a sus piernas con los peces que salen del mar, ¿no? Una comparación. Eres tan fría como el nevado del Huascarán. Estoy comparando tu frialdad con el nevado del Huascarán. Y ese cómo es el nexo. Cada vez que encuentres un cómo, cada vez que encuentres un parece, un asemeja, y está comparando dos cosas, ¿ok? Es un símil. Es un símil. ¿Está bien? Es un símil. Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Mira, hemos hecho géneros literarios. Hemos hecho ahora figuras literarias. Dos cosas hemos mencionado. ¿Ok? La próxima clase vamos a seguir trabajando con este material, porque este material es amplio, la hora no nos alcanza para todo. Y la otra semana vamos a trabajar literatura griega.
Mi consejo es que tú ya vengas leyendo el material. Ese es mi consejo. ¿Para qué? Para que cualquier cosa que te haya quedado duda, yo venir a aclarártelo. Yo te voy a explicar igual la clase. Pero mi consejo es que tú vengas ya leyéndolo, estudiándolo. Ese es mi consejo. ¿Ok? Ese es mi consejo. A ver, ¿qué te iba a preguntar? Ah, ya. ¿Alguna duda, hijo de Dios? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieras que repita? Ya. Por ahí Daniela, Andrea Pérez, Rolfi, Santiago, Andy, Nicole, Fernando, Evelyn, ¿todo ok? Álvaro, ¿todo ok? Pablo, Maricielo, Jordan, Todo claro, profe. Carlita, ¿todo ok? Todo claro. Ya, chicos, si por ahí tienen alguna duda, me van escribiendo en el chat mientras yo voy retroalimentando todo lo que hemos hecho, ¿ya? A ver, hemos hecho géneros literarios. Recordar que la literatura va a nacer en Grecia. ¿Por qué? ¿Para qué me sirven estos géneros literarios? Como te dije, para poder separar las distintas obras literarias que existen, porque todos los libros no son iguales. Todos los libros no son iguales. Como todos los libros no son iguales, yo necesito separarlos en géneros, ¿no? Así como la música se divide en géneros, los libros también se dividen en géneros. ¿Y cuáles son estos tres géneros? Los géneros épico, lírico y dramático, ¿no? Para San Marcos. ¿Y quién da esta idea de dividirlo en géneros? ¿O quién es el primero en dividirlo en géneros? Aristóteles, profe. Eso ya sé, ya, profe Aristóteles. Muy bien. A ver, pregunta, de los tres géneros, épico, lírico y dramático, ¿cuál de estos tres géneros encontramos las obras de teatro? A ver si te acuerdas. Dramático. Dramático. ¿En cuál de estos géneros encontramos la poesía? Lírico. Lírico. ¿Y qué encontramos en el género épico? Narraciones. Narraciones, relatos, ¿ok? Hechos. Carlita, ¿me puedes explicar por qué el género épico es objetivo y no subjetivo? Lo que tú creas, compañera, lo que tú creas, sin miedo a equivocarse. ¿Me podría repetir, por favor? ¿Por qué se dice que el género épico es objetivo? Porque presenta una idea justa. Ya, princesa. A ver, ¿por qué decimos que es objetivo? ¿Porque te voy a mostrar mi mundo interno o mi mundo externo? ¿Qué te voy a mostrar, Carlita? El mundo interno. Ya, no, compañera. Interno es subjetivo. Y está bien, princesa, que te justo que te haya preguntado para quitarte esta duda, y para todos, decimos que el épico es objetivo porque te va a plasmar el mundo externo, ¿ok? Es épico, ¿por qué? Porque te voy a relatar una historia. En cambio, el lírico es subjetivo, ¿por qué? Porque te voy a contar mi mundo interno, te voy a contar mi parte emocional, sentimental, cómo me siento. Ya no te voy a contar una historia del colegio, ya no te voy a contar una historia del mundo de Narnia, no, te voy a contar mis emociones. Estoy sufriendo de amor, estoy sufriendo por la muerte de un ser querido, estoy sufriendo porque no tengo libertad, ¿ok? Por eso el lírico es subjetivo, porque me habla del mundo interno. En cambio, el épico es objetivo porque me habla del mundo externo. ¿Ok? Pregunta para Evelyn. Evelyn, dime Evelyn, ya la última para terminar. ¿Cómo me doy cuenta que si yo agarro un libro, cómo me doy cuenta que es género dramático? ¿Qué es lo característico de una obra de teatro? ¿Cómo te das cuenta que es una obra de teatro, Evelyn? Por los textos y los personajes. Muy bien, porque está escrito en diálogo, ¿no? Y porque está lo que va a decir el personaje, ¿no? El nombre del personaje y su guión y su diálogo, lo que va a decir, ¿no? Muy bien, hijo de Dios, hija de Dios, espero que te haya agradado la clase y lo más importante, espero que hayas aprendido, que eso es lo más importante, ¿ok? Y si de repente es cosas que ya sabías, espero que hayas reforzado, que eso es importante, ¿ok? De repente por ahí que alguien ya lo vio anteriormente.